Bien, bueno, un poco a modo de repaso porque ya pasó el fin de semana, así que la memoria de todos nosotros ha sufrido un gran revés, así que bueno, vamos a modo de repaso a ver algunas de las cosas que estuvimos viendo la clase pasada. Nosotros habíamos arrancado a ver, eh, sí, la idea es subirla, Barros, vamos a ver qué sale. La idea es, nosotros habíamos arrancado a dar procesos en Roma. Nosotros les habíamos dicho que este era un tema distinto a lo que ustedes están acostumbrados, porque hasta el momento en la carrera ustedes han dado mayormente derecho sustancial, ¿no? Han dado derecho de fondo, es decir, cuándo se adquiere la capacidad, cuándo se es persona, cuándo, no sé, digo, todo, han dado el Código Civil, han dado cómo se interpretan las leyes, pero no han dado o por lo menos no en profundidad, las formas de hacer efectivos esos derechos, ¿no? Cómo reclamar las obligaciones, cómo hacer valer esos derechos. Habíamos visto que un poco han dado en derecho constitucional, ¿no? Cuando vieron las acciones de inconstitucionalidad de la ley, han visto ahí como un pequeño esbozo de derecho procesal, pero mayormente ustedes están dando derecho sustancial, ¿no? Es decir, este tema quizá les parezca un poco como colgado, un poco como salido de la nada, porque rompe con esa tendencia que venimos viendo, ¿no? Acá en el curso hemos visto surgimiento de las obligaciones, hemos visto los contratos, los conceptos de cosas, todo ese tipo de elementos que son de última derecho sustancial o derecho de fondo. Y acá estamos viendo más bien formas procesales que existían en Roma. Vamos a ver que algunos de estos elementos han subsistido hasta nuestros días y muchos de ellos no lo han hecho. Habíamos visto que todos los procedimientos, o por lo menos los principales, los más antiguos procedimientos romanos se dividían en dos etapas. La etapa in iure, que era la primera, en la que el acreedor, ¿no? Recordemos que si hay un proceso, sobre todo en estos procesos que nosotros estamos dando, que son civiles, es porque existe un acreedor, es decir, alguien que reclama un derecho, y existe un deudor, es decir, alguien que tiene una obligación de pagar un precio, devolver una cosa, lo que sea, ¿no? O sea, mayormente estamos encarando el tema hacia derecho civil, entonces siempre vamos a tener un acreedor, un deudor que de alguna forma van a coincidir con actor y demandado, ¿no? El actor es aquel que inicia el proceso y el demandado aquel a quien se le demanda el cumplimiento de la obligación. Entonces habíamos visto que tenía dos etapas, por lo menos los primeros procedimientos, ¿no? La in iure era la primera etapa en que el actor llamaba al demandado a que se presentara, y una vez que el demandado se presentaba, estaba obligado a jurar que que se iba a someter al juicio, ¿no? Recordemos el carácter privado de todos estos primeros juicios, ¿no? Es decir, sin este juramento de parte del demandado, no se puede seguir el juicio porque no se le puede imponer. Habíamos visto que el demandado podía no asistir al juicio, es decir, no asistir a esta primera etapa, y en cuyo caso se lo tomaba como indefensus, ¿no? Y en cuyo caso se ejecutaban sus bienes y al propio deudor para pagar la deuda. Habíamos visto, bueno, que el actor tenía que expresar cuál era su intención, y un poco mencionamos posibles actitudes que podía asumir el accionado o demandado. Y nos había quedado para la clase, bueno, también la segunda etapa, la in iudicio, habíamos hablado de la litis contestatio, que era de alguna forma ese acuerdo que se daba entre el actor y el demandado acerca de los temas en los que no se habían puesto de acuerdo. Suena un poco contradictorio, ¿no? Pero de alguna forma es el acuerdo que ambos tienen sobre aquellas cosas que van a ser sometidas a juicio, aquellas cosas en las que no hay un acuerdo. Por ejemplo,
en una obligación de pagar dinero pueden estar de acuerdo en que hubo un contrato, pueden estar de acuerdo en las condiciones del contrato, pero pueden estar en desacuerdo en cuanto a si esas obligaciones se cumplieron o no. Entonces, bueno, la litis contestatio de alguna forma va a ser el programa del resto del juicio al que se tiene que ceñir el juez. No, esto como un pequeño repaso de lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Muy someramente. Y nos quedaba ver para la clase de hoy, también muy por arriba, digamos, mencionar algunos aspectos generales, charlar un poco de estos temas. Habíamos dejado para hoy ver distintas formas de procedimiento, es decir, distintas formas en que el derecho romano permitía a las personas reclamar sus derechos frente a otros. Hasta acá, dudas, preguntas, consultas de lo que vimos la clase pasada o de lo que vamos a empezar a ver la clase de hoy. O cualquier cosa, preguntan y si hay respuesta. No, esto es para Sosa. Esto es diferentes estructuras procesales que había en Roma. Es decir, ya terminamos con esos caracteres generales que son generales a todas estas acciones y ahora vamos a empezar a ver acciones una por una. Es decir, la mayoría de estas acciones que nosotros vamos a ver tienen estas dos etapas, la in iure y la in iudicio, separadas. Por eso lo arrancamos a ver como una cuestión general a todas las acciones y ahora vamos a ver qué particularidades tiene cada acción que la diferencia de las demás. Pero, digamos, esas generalidades están presentes en todas. No sé, Ripoll, no le puedo contestar en este momento. Arranquemos con la... Yo diría, perdón, Ismael, que se concentren en la clase, porque este tema va para el parcial del jueves. Después hablamos del último parcial, pero ahora concéntrense en este, ¿está? Comparto totalmente lo que dice Claudia. Entonces, además, digo, viene el segundo ahora y usted ya está pensando en el tercero. Piensa en el segundo primero, Ripoll. Vamos a ver el primero de todos y el más antiguo también. El nombre, como ven en latín, es legis actio per sacramentum. Lo tienen ahí anotado en la presentación. Esto es, digamos, traducido al español, es una especie de apuesta sacramental. ¿En qué consiste esta apuesta sacramental? Como su nombre lo indica, es una apuesta. Es decir, ambas partes, el acreedor y el demandado, apuestan una suma de dinero que tiene que ser igual para ambos. Y cuando van ante el magistrado, cumplen con todos los pasos que habíamos visto hasta ahora, van ante el magistrado y solicitan que se nombre un juez, ¿no? Para pasar a la siguiente etapa del proceso. Cuando se nombra este juez, el juez tiene que decidir cuál de las dos apuestas, que son contradictorias obviamente, es la más justa. Y para decidir cuál es la apuesta más justa, lo que tiene que decidir en definitiva es el fondo de la cuestión. Es decir, tiene que decidir cuál de los dos tiene jurídicamente razón. Una vez que decide jurídicamente quién tiene razón, el que pierde el dinero apostado. Y además tiene que pagarle al acreedor, ¿no? Al acreedor, o bueno, tendrá que pagarle o no tendrá que pagarle si es el demandado quien tiene razón. Y la pregunta que les voy a hacer a ustedes: hacen la apuesta, ambas partes, ponen el dinero sobre la mesa, hacen la apuesta, el juez decide que tiene razón el actor y que el demandado le tiene que pagar. Entonces el demandado pierde la apuesta y pierde ese dinero. ¿Quién se va a quedar con ese dinero? El acreedor, dice Sosa. ¿Se entiende el caso? Ahí va. Repetir, profe? ¿Cómo?
Si puede repetir. ¿Cómo no? El actor demanda al demandado, ambos hacen una apuesta, ponen el dinero sobre la mesa y el juez determina que quien pierde la apuesta es el demandado. ¿Quién se queda con el dinero apostado que perdió el demandado? El acreedor, dice Barros. Sí, la parte actora. Pues no, quien se queda con esto, con este dinero, es el Estado. Ninguno de los dos se queda con esto. ¿Por qué? Porque es considerado como una especie de sanción procesal, es decir, ustedes no pudieron ponerse de acuerdo entre ustedes, entonces, por hacernos perder tiempo al resto de nosotros mortales, este dinero se utiliza para pagar los costos del proceso, se le pagará ahí al juez, al magistrado, etc. Es decir, ese dinero no se lo queda ninguno de los privados, el dinero del que perdió, el que ganó obviamente retira lo que puso sobre la mesa. Pero además, bueno, la primera finalidad del dinero, Sosa, es pagar los gastos de ese juicio. Y la segunda finalidad del dinero, práctica, digamos, para sacar todo lo que es lo religioso, ¿no? Recuerden que estamos en una de las primeras etapas, es decir, lo religioso tiene un enorme peso para los romanos, ¿no? Entonces esto de una apuesta sacramental, es decir, es poner la palabra y los dioses también están involucrados, pero para poner solamente lo práctico, la segunda consecuencia es que si usted puso ese dinero, usted va a tener interés en seguir el juicio hasta sus últimas circunstancias, porque si usted abandona el juicio, pierde ese, ese dinero, ¿no? Entonces eso es como de alguna forma una garantía de que usted se va a quedar hasta el final. Creo que Hernández había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, profe, pero mi duda es la siguiente, si existe como esta vía de proceso, todos los que debían se la jugaban por esta, porque tienen un 50% de probabilidades de no tener que pagar, ¿no? ¿O era solo en casos excepcionales? No, es una apuesta, pero en definitiva el juez no es que va a tirar la bolita en la ruleta, simplemente el juez lo que va a hacer es ver sobre el fondo de la cuestión y una vez que decida sobre el fondo de la cuestión, ahí le va a dar la razón al que apostó y va a decir que apostó bien o que apostó acorde a justicia. Sí, quien tenía que cobrar, Barros, cobraba, pero no de ese dinero, cobraba de otro dinero del patrimonio que tuviera. Ya vamos a ver cómo puede cobrar. Ay, Matiaude, no me acuerdo cuál era la segunda finalidad. La primera era pagar los gastos pagar todos los gastos del juicio y que, bueno, el Estado se quedara con algún dinero. Y la segunda finalidad era atar de alguna forma a ambas partes que siguieran el juicio hasta el final, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Claro, Ah, ellos apostaban entre ellos a ver quién ganaba el juicio de ellos mismos. claro, es una apuesta acerca de quién gana Claro, ese el dinero. juicio, ay, ahí está. Pero quien gana no gana ese dinero. Quien pierde sí lo pierde. Sí, sí, pero estaban obligados después a apostar o no. Claro, sí. No, no es que Sí, lo claro. hacían de gusto. Que decían, Seguro, claro. vamos tomando unas cañas después afuera del foro, decían, vamos a ver quién gana. No, no. Eso no, Claro. no lo hacían. Era, digamos, era sacramental, era un requisito sacramental. ¿Alguien más levantó la mano que no veo? Sí, hola, buenas tardes, yo Cristina. Sí, esa es la duda que a mí me quedó. Sí, la apuesta, o sea, dentro del proceso estaban obligados a hacer esta parte, a apostar, no podían evitarlo. Esa era la duda que yo tenía. Claro, están Gracias. obligados porque además cuando el juez dicte sentencia, no va a decir que fulano tiene razón o mengano tiene razón, sino que va a decir que fulano apostó bien o fulano apostó mal en base a si perdió o ganó el juicio. Lo que les tiene que quedar en claro es que no es una apuesta, no es el azar el que decide, no es que tiran una moneda al cielo y ven si cae cara o cruz quién tiene razón, digamos. Hay una sentencia de fondo, pero hacen esta apuesta para tener estos fondos. La siguiente,
acción. Terminamos con la apuesta sacramental. Como dice el nombre, percondictionem. ¿En qué consiste esto? El actor se presenta ante el magistrado y le dice que cite obviamente al demandado, y el demandado se opone, no va. No, perdón. Percondictionem consiste en que el demandado va, pero el actor en ningún momento explica los motivos por los cuales el demandado tiene que ir. Y lo que hace es pedirle al magistrado que nombre un juez, pero en ningún momento explica los motivos por los cuales se está demandando. Es decir, los motivos se sabrá después de que se nombre un juez. Obviamente porque el juez tiene que decidir sobre el fondo de la cuestión. Entonces, si no menciona los motivos, el juez no va a poder saber sobre qué está decidiendo. Pero lo principal es que el demandado no sabe de qué va a versar el juicio hasta que no se haya nombrado un juez. La siguiente acción, y voy un poco más rápido con esto, ¿por qué motivo? Porque me interesa, lo que más me interesa a mí en este momento son las últimas dos acciones, que son la formularia y la cognitoria. Esta, que tiene este nombre tan largo, per iudicis arbitrive postulationem. Parece que estuviera invocando algún tipo de demonio satánico. ¿Qué es lo que pasa acá? El actor le exige el pago al demandado, ¿no? Le exige el derecho al demandado. Y el demandado dice que no le debe nada, se opone, cualquiera de estas actitudes que nosotros ya vimos. Entonces, ¿qué es lo que hace el actor? Le pide al magistrado que nombre un juez. En este caso no se da un acuerdo de voluntades entre el actor y el demandado acerca de, por ejemplo, quién tiene que ser el juez, sino que el juez es designado propiamente por el magistrado. Sí, cómo no. Volvemos a... Ahí, ¿dónde es que me quedo acá? Acá. Un poquito, volvemos en el percondictionem a solicitud de cadenazo. Un segundito más acerca de esto. El actor lo que va a hacer es solicitar la presencia del demandado y va a solicitar al demandado que se pongan de acuerdo para nombrar un juez que decida sobre una cuestión, pero no va a explicar cuál es la cuestión sobre la cual va a decidir el juez. Eso significa que el demandado, hasta que no se designe juez y se vaya a la segunda etapa del proceso, no va a saber cuál es la causa o cuál es el motivo por el cual se le está solicitando comparecer a este juicio. Entonces, a ver, ¿por qué podría hacer esto el actor? Bueno, porque tiene miedo que el demandado desaparezca las pruebas, por ejemplo, porque tiene miedo que el demandado, no sé, se dé a la fuga. Entonces, simplemente dice que tiene un derecho, pero no explicita cuál ni los medios de prueba, al menos en la primera etapa del proceso. Después, en la segunda etapa del proceso, sí lo va a hacer, porque bueno, es necesario hacerlo para que el juez sepa todos los hechos y pueda dictar sentencia en última instancia, ¿no? Pero digamos, esa es la diferencia. No hay, hasta ahora siempre el demandado ha dicho cuál era el motivo por el cual estaba citando, el actor siempre ha dicho cuál era el motivo por el cual estaba citando al demandado, en este caso no lo dice. Ahí va, ahí quedó. Pasamos al siguiente. A los que estaban tomando apuntes, pasamos a este, que es el último de las denominadas acciones de la ley. No, creo que queda uno más de las acciones de la ley. En este caso,
como veníamos diciendo, el actor lo que hace es solicita la presencia del demandado, el demandado se presenta y el demandado niega o no está de acuerdo con lo que le plantea el actor. Entonces el actor lo que hace es pedirle al magistrado que nombre él un juez. Es decir, en este caso, a diferencia de los anteriores, el juez no es nombrado por la parte actora y la parte demandada, sino que es nombrado por el magistrado. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dicho que mientras que los magistrados eran funcionarios públicos, ¿no? El pretor, todo eso de la carrera de los honores, el pretor, los curules, etcétera, ¿no? Todos esos eran magistrados. El juez, por el contrario, es un privado, es un ciudadano romano que integra una lista, y bueno, y de esa lista se puede elegir a cualquiera. En este caso, quien elige a ese ciudadano romano que va a hacer las veces de juez, no es ninguno de los dos querellantes, no es ninguno de los dos que están en el juicio, sino que va a ser el magistrado, que va a decir, el juez es el que va a decidir la cuestión entre ustedes dos. ¿No? Digamos, es como una cuestión de que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para nombrar un juez que resuelva sobre las cuestiones entre ambos. Y la última, esta sí, la última que vamos a ver de las acciones de la ley, per manus iniectionem, que consiste, ya esto es más en la etapa de ejecución, ¿no? Ustedes me preguntaban, y con mucha razón, porque es la etapa que a todos más nos importa, ¿no? Es decir, está todo bien con todo lo demás, que el actor se presenta y el juez lo nombramos y todo, pero lo que ustedes quieren es cobrar, ¿no? Ustedes quieren saber qué pasa cuando el deudor no paga, porque ya vienen con esa idea, ¿no? Ya no vienen como veníamos nosotros cuando éramos estudiantes, con la idea de hacer justicia, de luchar por el bien y ¿no? De ser los superhéroes, ¿no? El cine de superhéroes ha avanzado tanto que ahora ya se han perdido, ¿no? Me pongo en vieja con los ruleros y les digo que se han perdido los valores y ustedes solo piensan en el dinero, solo piensan en cobrar. ¿No es verdad? ¿Qué es lo más importante? Sí, sí, obvio, obvio. Diría que no, pero correcto. Ah, bien, todavía queda No, hay que cobrar, sí, profe. bien, Ripoll creo que era con las cosas claras. No, Ruiz, déjelos que se vendan. Si alguien los compra, todavía que capaz que alguien los quiere comprar y usted le dice que no se vendan. Políticamente correcto sería que no me venden. Ahí va, Fernández se acordó que lo estamos grabando y dijo, no, voy a decir lo que corresponde. Digamos, ¿no? Todos ustedes ya quieren, no, yo les echo la culpa a ustedes, ¿no? Yo, por supuesto, estoy acá luchando por la justicia, por los valores, por todo lo bueno. Ahí va, y acá Viera nos plantea el punto medio entre los dos, ¿no? La justicia es que se le pague, está bien, la justicia es que se le dé la plata, ¿no? Entonces está todo muy bien lo anterior, está todo muy bien el proceso, pero, digamos, hay que cobrar en algún momento. Entonces, este proceso ya se considera como un proceso de ejecución más que como un proceso de conocimiento. Los procesos de conocimiento, por lo menos en lo que es el derecho moderno, son aquellos en que se conocen los hechos, se diligencia la prueba, ¿no? Eso de los testigos, todo eso va en el conocimiento, mientras que en la ejecución ya hay plena certeza sobre la existencia de un derecho y lo único que se hace es buscar la forma de cobrar ese derecho, ¿no? Entonces, el que vamos a nombrar nosotros, que es el per manus iniectionem, consiste en que la persona, el actor, quien tiene un derecho contra otra persona, se presenta frente al magistrado y le dice que fulano no le ha pagado lo que le debe. No le ha pagado lo que le debe en virtud de lo que sea.
Usualmente esto se hace después de un proceso, después de alguno de los otros procedimientos, se hace este. ¿Por qué? Porque fulano ya tiene una sentencia donde dice que Mengano le debe X cantidad de dinero, entonces presenta esa sentencia como forma de prueba de que se le debe ese dinero. Se presenta y lo que hace el magistrado es decirle que queda autorizado a ponerle la mano encima, de ahí viene manus, a ponerle la mano encima y llevárselo como esclavo. ¿Recuerdan ustedes aquel concepto de que, aquel concepto de obligación, ¿no? que mencionamos en el curso, la obligación como la obligatio, es decir, la ligazón en el propio cuerpo del deudor, ¿no? Aquella idea de que quien debe algo debe pagarlo con su propio cuerpo, en definitiva. Bueno, acá vemos cómo eso se lleva a la práctica, ¿no? Entonces el actor lo toma al demandado, se lo lleva a su casa, a su calabozo, lo guarda en el calabozo y allí lo tiene, no recuerdo si eran 60 días o cuánta cantidad de días. Esa estadía que el deudor va a tener en el calabozo está estrictamente regulada por el derecho romano, ¿no? Es decir, se sabe cuánto tienen que pesar las cadenas, se sabe cuántas veces al día tiene que comer, cuánto se le tiene que dar de comer, ¿no? Todo ese tipo de cosas está regulado para evitar abusos, ¿no? Y a este deudor se lo tiene que llevar por lo menos 3 veces a la feria. A la feria o al mercado. ¿Qué es esto de la feria o el mercado? Bueno, es el lugar donde se reúnen todos los romanos a hacer sus negocios. ¿Y por qué lo tiene que llevar ahí? Bueno, porque lo lleva, lo pasea, lo muestra y dice cuánta es la suma de dinero que le debe. Y si justo en ese momento hay algún familiar, algún pariente, algún amigo o algún otro deudor, puede hacerse cargo de la deuda y liberarlo, ¿no? Entonces tiene esas 3 oportunidades en que lo muestra públicamente diciendo que debe, cuál es el valor de la deuda, para ver si alguien se hace cargo de la deuda. Ojo, pueden ser familiares, pueden ser amigos, pero también puede ser alguien que le deba dinero a este deudor, ¿no? Que diga, bueno, yo pago esto y cancelo mi deuda. Ruiz. Ahora sí, profesor. Consulta, ¿esas 3 veces que va al mercado, que era una vez a la semana o con qué frecuencia Y el era? mercado variaba la frecuencia en que era. Pues, tiene que pensar en muchas provincias, muchos lugares, ¿no? Pero lo tenía que tener, si mal no recuerdo, eran 60 días. Y en esos 60 días había 3 mercados. Entonces lo tenía que llevar a esos 3 mercados. 3 veces al mercado. Pero sí, si usted me pregunta si eran cada 15 días, cada 10 o cada 12, no le sé decir. Eso no. Porque además supongo yo que, insisto, en diferentes lugares variaría según la necesidad que tenían de realizar intercambios, etcétera. No sé si aclaré con eso. Y una consulta, ¿y le cobraban intereses por esa deuda o no? ¿Quedaba congelada? Y bueno, si los pactaban, capaz que sí le cobraban intereses. Y si no los pactaban, bueno, quizá no. Hay que ver también, digamos, usted recuerde en los intereses y las cuestiones religiosas no siempre se han llevado de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, la idea del dinero produciendo dinero sin trabajo, éticamente no ha sido la idea más favorecida en la mayor parte de la historia de la humanidad. Hay que ver religiosamente si el acreedor no tenía imposibilidades por ese sentido, ¿no? No sé si aclaré con eso. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Puede ser? Sí, fui yo. Y la consulta que quería hacer era, en el caso de cuando se lo lleva al mercado y alguien paga la deuda del deudor, este deudor o sea, le quedaría debiendo a esa persona que pagó por él, Sí, a sí, menos sí. que sea alguien que le debía a ese deudor. Claro, sí, en el caso de que fuera alguien que
que le debía a ese deudor, cancela la deuda con eso y bueno, zafan los dos, digamos, ¿no? Zafa el otro de que no lo van a llevar a él al mercado y zafa el deudor que estaba pasando en una situación complicada. Ahí va, bien, gracias. No, por favor. Sí, alguien más levantó la mano. En caso de que no se quisiera cobrar la deuda, por ejemplo, yo caigo presa, Emi, que es mi amiga, va y me paga, porque ella tenía una deuda conmigo. Ahí como que ya queda, pago todo, pero si Emi me paga y ella no tenía una deuda conmigo, después no me quiere cobrar, pues ya está, queda en eso. Bueno, su amiga va a querer cobrar siempre. A ver, sí, obviamente, perdonar las deudas, acá Sosa le dice que no tiene dinero, así que está en un problema usted, Viera. A ver, la posibilidad de condonar una deuda siempre está, es decir, la posibilidad de decir, no, considerarlo como si hubiese sido un regalo, puede estar. Pero si le quiere cobrar, ¿no? Digamos, si Sosa le quiere cobrar eso que le pagó, se lo va a poder cobrar y va a tener que iniciar todo el mismo sistema. No sé O sea que si... si ella me saca de estar presa, después igual me puede poner presa. Ah, sí, sí. Si le quiere cobrar la deuda, si no, capaz que Sosa es Claro. una excelente amiga y dice, no, no sé, después me invitas un café vos y ya está arreglado. Y bueno, está. O después pagas la propina, no sé, está. Eso se arreglarán entre ustedes. Siempre la posibilidad de condonar una deuda existe, o sea, de perdonar una deuda existe. Después, bueno, habrá que ver, porque la amistad, todos somos amigos hasta que tintinean las monedas. Capaz que Sosa dice, ¿sabe qué? No le perdono nada. Bueno, no sé. Capaz que usted el día de mañana se porta mal con Sosa y, no sé, hace algo que a ella no le gusta y le dice, pensar que yo te saqué, te liberé de tus acreedores, ¿sabes qué? Ahora en venganza me cobro lo que me iba a cobrar. Y bueno, así son las relaciones humanas. En este Claro, pero curso... queda eso en el tiempo. O sea, en ese momento también quedaba en el tiempo. Tipo, si yo no me lo cobraba al instante, me lo podía cobrar después. Ah, sí, sí, obviamente sí, se lo puede cobrar después. Sí, no va a pretender que le pague ese mismo día en ese mismo momento. Acá Sosa tira una respuesta, pero no la puedo leer porque estamos en horario de protección al menor. Hernández. Hola, buenas tardes. En el caso de que no nadie le pague la deuda, ¿qué pasa con esa persona? Ah, Hernández ya quiere ver sangre. Hernández ya está preparando, ya está afilando los cuchillos. Correa, antes de ir con lo que dice Hernández, Correa pregunta qué pasa si el deudor es esclavo. Un esclavo no puede ser deudor porque no es persona. Entonces nunca va a ser deudor. En todo caso, si adquiere una deuda, va a ser una deuda que va a tener su patrón, un hombre libre, pero un esclavo no puede tener deudas, porque no tiene patrimonio. Y ahora vamos a los que nos pregunta Hernández. ¿Qué pasa si nadie paga, que es lo más probable, ¿no? Usted lo lleva al mercado a su deudor y los parientes mágicamente se hacen los dormidos, los amigos justo ese día no fueron porque estaba lloviendo, ¿no? Siempre pasa que nadie nos da pelota justo cuando precisamos más de ellos y nadie paga la deuda. Dos posibles soluciones. La ¿No era que primera. lo mataban? Lo mata. Ahí va, ustedes ya quieren ver sangre, ya están con los cuchillos afilados. La primera posibilidad, agarra y se lo lleva, cruza el Tíber es el río que servía de frontera para los romanos, y ahí se considera que usted ya está fuera de Roma. Y ahí lo puede vender como esclavo. Y con el dinero que le dieron, o que lo vendió como esclavo, usted se cobra la deuda. La segunda posibilidad es que usted no fuera el único acreedor, ¿no? Que su deudor en realidad le debiera dinero a varias personas al mismo tiempo. Ahora, si le debe a varios al mismo tiempo, usted no lo puede vender y repartirse el dinero, sino que lo que tiene que hacer es darle muerte al deudor y repartirlo en tantos pedazos como acreedores tiene, de forma tal que
los acreedores reciban cada uno un pedazo igual al de los demás. ¿Qué les parece esto? Y medio, no sé, como medio al pedo. Lo podrían poner a laburar y lo que genere repartirlo, ¿no? Bien, esa es la explicación, vamos a decir un poco inútil, para decirlo en otros términos un poco más académicos. Esa es la explicación de por qué se cree que en realidad esta sanción nunca se aplicó, o si se aplicó se debe haber aplicado muy poco. Se cree que nunca se aplicó justamente por eso, porque es totalmente inútil y porque de alguna manera no, digamos, no paga su deuda, ¿no? Es como destriparlo y que se le da un pedazo a cada uno de los acreedores. Se cree que no fue lo más práctico, lo más útil. Más bien se cree que esta norma estaba de alguna forma ahí para asustar a los deudores, ¿no? Y decirles, bueno, en definitiva, en última instancia, si no pagan sus deudas, la posibilidad de que esto pase es cierta. Y acá, como dice Ruiz, ¿no? Abajo de Hernández, que está horrorizada, Ruiz dice, menos mal que eran muy religiosos. Y sí, en parte también es cierto. ¿Por qué? Porque usted como pueblo religioso, usted sabe que los muertos hay que darles una digna sepultura. Y si al deudor lo mataban y lo descuartizaban y repartían los pedazos entre distintas personas, no iba a tener una digna sepultura. Entonces el fantasma del deudor, el fantasma en el sentido de espíritu, iba a volver de entre los muertos e iba a atormentar a sus familiares. Entonces los familiares, para que eso no pasara, para que no los atormentara el espíritu del difunto, iban y pagaban la deuda y con eso recuperaban los pedazos del cuerpo y le daban una digna sepultura. Se cree que eso también es una explicación de por qué se hacía esto, ¿no? Es decir, si bien no se cobraban, era una forma de obligar a la familia que en definitiva terminaran pagándole. Es mucho más probable que los familiares pagaran para librarse del espíritu que para salvar al que está vivo. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué no pagaban cuando era llevado al mercado en vez de pagar después de muerto? Y alguna gente le tendría más miedo al espíritu que al que estaba vivo. O dirían, bueno, vamos a no pagarlo ahora, lo prefiero muerto antes que esté vivo acá. O capaz esperaban que alguien más pague. O como todo, como nosotros, dejó para último momento y se olvidó el último día. O creyó que era el segundo mercado y era el tercero. Ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. En definitiva, o nunca se enteró, o realmente no fue al mercado. Sí. ¿Y cómo hacía en el caso de llevarlo a las afueras, ahí al Tíbet, más allá? Y en el caso de que no quisiera ir o por la fuerza se oponía. Claro, pero usted ya lo tenía prisionero. Usted le había puesto la mano encima y lo podía llevar a donde usted quisiera. Lo tenía encadenado. En el caso que se rebelara y se escapara, quedaba libre si se iba. No tiene derecho a escaparse. Está prisionero, está en situación de esclavo él. O sea, no puede escaparse ni puede de ninguna manera, y si lo logra, se lo tienen que retribuir al acreedor porque tiene un derecho. Tiene un derecho sancionado por el magistrado. Ah, bien, bien. Sí. Ahí va, Correa siempre dando en el clavo. Y ahora pasamos a el proceso que nos importa un poco más, que todo esto tiene su importancia, los que acabamos de ver, las acciones de la ley, pero mayormente son procedimientos del derecho civil, ¿no? Nosotros vimos que el derecho romano se dividía en dos grandes ramas, ¿no? Que era el derecho civil, aquel que se aplicaba a los ciudadanos, y el ius gentium, el derecho de gentes, el que se aplicaba a las relaciones entre romanos y extranjeros.
todos estos procesos de acciones de la ley son de derecho civil, es decir, única y exclusivamente para los ciudadanos romanos. Obviamente tienen un montón de fórmulas, están en latín, tienen un montón de solemnidades y de complejidades que los hacía bastante poco prácticos. Entonces la idea era, de alguna forma, ir agilizando esos procesos y también tener procedimientos que pudieran ser aplicados a las relaciones entre ciudadanos romanos y extranjeros. Surge así el proceso formulario, que nosotros lo ubicaríamos en esa pequeña evolución que hicimos de la historia de Roma, lo ubicaríamos más que nada sobre fines de la República, ¿no? Es decir, mitad y fines de la República. Como los anteriores, como las acciones de la ley, tiene dos etapas: in iure e in iudicio, las mismas dos etapas que tenían las acciones de la ley. Es decir, el proceso formulario es de alguna forma como el siguiente paso lógico de las acciones de la ley, menos solemne, pero mantiene muchos de los elementos anteriores. Bueno, acá algunos de los elementos de la etapa in iure, ¿no? La iudidatio, la demonstratio, la intentio, la condenatio y la exceptio. ¿Por qué decimos que el proceso formulario es menos solemne y por qué decimos que esto era necesario? Cuenta, no me acuerdo quién en este momento, después les busco el nombre y se los digo, cuenta una anécdota de algo que le pasó a un romano cuando quiso demandar a otro romano en los viejos procedimientos de las acciones de la ley. Resulta que había dos vecinos, y uno de los vecinos le podó las vides a este otro vecino. ¿Qué significa que le podó las vides? ¿Que le cortó las hojas porque era un buen vecino, que le dio forma a la vid? No, significa que se subió y le robó las uvas, ¿no? Se subió a la vid y le empezó a robar las uvas y se las llevó para su casa. Entonces este vecino que vio eso se enojó mucho y lo demandó a este otro vecino que le había podado las vides. Y cuando fue a recitar la fórmula, que la tenía que recitar en latín frente al magistrado, etc., cuando lo fue a recitar, se equivocó y en lugar, dijo toda la fórmula tal y cual la tenía que decir en latín, etc., y cuando fue a decir árboles, como no eran árboles, dijo las vides, que le había podado las vides, que era cierto. Pero en la acción de la ley, en realidad solo protegía los árboles, no protegía las vides. Entonces, por ese solo error de haberse equivocado en una sola palabra, perdió el juicio y no le pudo reclamar nada a su vecino. Entonces, de alguna manera, esto que sirve como anécdota, ¿no? De decir, bueno, perdió el juicio solo por equivocarse en una palabra, ¿no? Imagínense si ustedes el día de mañana hacen una demanda y por equivocarse en una sola palabra perdieran el juicio, ¿no? Sería una sanción extremadamente gravosa para un error que de repente uno diría, bueno, es un error no es tan grave, ¿no? En lugar de poner árboles, puso vides o arbustos, ¿no? Un error que uno podría decir es pequeño o es insignificante, bueno, a este jurista romano le costó el juicio. Y el vecino no pudo reclamarle todas las uvas que le había robado su otro vecino. Entonces eran los problemas que tenían los antiguos procedimientos romanos o las llamadas acciones de la ley. Entonces el proceso formulario viene de alguna manera a intentar cubrir todos estos problemas, a intentar ser mucho menos solemnes y a intentar ser muchos más ágiles para evitar este tipo de injusticias de última, ¿no? Porque en definitiva, cuando el error es tan pequeño, se debería considerar más una injusticia que otra cosa.
Bueno, acá Viera está haciendo una arenga pública a cometer delitos, así que le recomiendo que no lo haga porque arengar públicamente a que las personas cometan actos ilícitos es considerado un delito en sí mismo. Así que no dé esas ideas, Viera. ¿En qué consiste la iudicis datio? ¿Qué es lo primero que nosotros vimos de... Sí, es toda una carrera, Hernández, la que va a hacer. Bueno, Viera, usted ya está bien, está asegurándose la clientela. Entremos de lleno entonces en el proceso formulario. Lo primero que se debe hacer, la iudicis datio. ¿En qué consiste? Es en la fórmula. Primero que nada, se llama proceso formulario porque va a haber una fórmula. Y en esta fórmula se van a ir poniendo los datos, uno por uno, de las cosas que van a pasar en la segunda etapa del proceso. Entonces, lo primero que tienen que poner en esta fórmula es, ¿qué es lo primero que tendrían que poner? A ver si ustedes, ya que, a ver, no le voy a decir a Viera, pero ya que tiene esas ideas ya que tiene la mente abierta para esas ideas, capaz que tiene para otras ideas no tan delictivas. Barros dice el nombre del deudor. No, es un nombre sí, pero no el del deudor. ¿Quién había levantado? Mateaude había levantado la mano. ¿El nombre del deudor y del acreedor y el motivo? No, todavía no. Antes que eso. Pero sí es un nombre. Ahí va, como dice Aguirrezábal, o Aguirrezabala, no sé si quedó ahí medio cortado. Acá lo que se pone es el nombre del juez. Aguirrezábal, profesor. Aguirrezábal, bien. Gracias. Lo que se pone primero es el nombre del juez. ¿Ustedes se acuerdan? Ya lo dijimos un par de veces, los jueces eran ciudadanos romanos que estaban en una lista y de esa lista se elegía qué juez iba a ser el que resolvía sobre el caso. Bueno, el primer dato que se ponía en esta fórmula, en este documento, era el nombre del juez que iba a decidir sobre la cuestión. Eso era lo primero a decidir. Lo segundo que hay que poner en esta fórmula. Lo segundo es la intentio, como dice acá. ¿En qué consistirá la intentio? No es un nombre. La intención. La intención, profesor. Muy bien, como su nombre lo indica, la intentio lo que es la intención de la parte actora, es decir, qué pretende, ¿no? La pretensión de quien inicia el juicio, es decir, cuáles son los derechos que él clama tener o las obligaciones que sostiene que su deudor tiene, es decir, todo lo que reclama. Y esto es importante de poner, y esto es algo que uno lo ve muy a menudo, sobre todo en el ejercicio docente, a mí me pasa mucho, que a veces a uno le escriben, ¿no? Y le escriben un mensaje privado en la EVA y le ponen un correo electrónico y le ponen que la abuelita estaba enferma y que el perro le salió una enfermedad y que tiene sarna y lo tuvieron que llevar al veterinario y que hay toda una cosa larguísima que uno se pasa horas leyendo y al final nada. No se preocupe, Aguirrezábal. Estábamos diciendo que la intentio es lo que pide la parte actora. No pasa nada, ¿no? Lo que pide la parte actora. Y les estaba diciendo que eso pasa mucho, ¿no? Que a veces uno lee cartas larguísimas, ¿no? Como acá esta carta que recorre toda la habitación varias veces y empapela las paredes, etcétera, y da toda la vuelta a la habitación, y al final no hay nada.
¿no? Entonces dice que, ay, profe, no pude hacer el parcial porque mi abuelita se enfermó y esto y lo otro, pero al final nunca pone lo que pide. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que pedirían ustedes en ese caso? Vamos, hacen toda una carta larguísima y dicen que no pudieron ir porque el ómnibus se rompió y llueve. Se puede hacer el Ahí va, no sé quién habló, pero creo que dijo algo medio acertado. Pero no terminó de decirlo, por lo menos a mí se me cortó. Si se puede hacer el parcial de nuevo, profe. Ahí va, Gastiazoro, ahí va. Claro, hace todo ese cuento, ¿para qué? Para pedir hacer el parcial en otro día. O hace todo ese cuento para decir, no sé, y pedir algo. Pero eso que parece tan simple o tan básico, y muchas veces uno ve que se les pasa, ¿no? Porque uno se pasa tanto tiempo redactando la carta y los fundamentos y todo, que a veces se olvida de pedir. Entonces, esto es fundamental, porque siempre tiene que haber, en todo escrito, esto en la época de los romanos y en la actualidad, obviamente, ¿no? Cuando ustedes tengan que hacer una demanda en el futuro, siempre tienen que poner qué es lo que piden, que por lo general se pone una parte al final que se llama petitorio, que es por todo lo expuesto, al señor juez pido, se condene a la otra parte a que me pague la cantidad de $500.000. Pero es fundamental que eso esté, porque si no, ustedes hicieron todo un cuento, toda una historia, donde expusieron los hechos, presentaron pruebas, dijeron fulano va a salir de testigo y va a decir que esto es así, y este documento prueba que lo que yo digo es verdad. Bueno, y al final, ¿qué pide? E insisto, parece algo tonto, parece algo que no les pasaría a ustedes, pero pasa muy a menudo. No les va a pasar en el ejercicio profesional porque el petitorio es algo que ya está totalmente asumido. Pero cuando uno a veces escribe una carta, le pasan este tipo de cosas, ¿no? Que hace toda una exposición y después se olvida de pedir. Entonces el otro tiene que estar, que a mí me pasa, tengo que estar leyendo y diciendo, bueno, ¿y qué es lo que quiere usted? ¿Para qué me hace todo este cuento? Al final, ¿qué es lo que usted quiere al final del día? Ah, quiero hacer el parcial fuera de fecha. Ah, bueno, no puede. Porque nosotros no somos profesores que les permitamos hacer eso. Así que ni siquiera lo intenten. Pero digamos, esa es la cuestión y esa es un poco la moraleja. Siempre piensen o siempre pregúntense si en lo que ustedes están escribiendo está clara la intentio, ¿no? Y viene de acá de los romanos. Hay que poner las intenciones, lo que ustedes pretenden, siempre tiene que estar claro, siempre tiene que estar presente, cosa que uno diga, ¿qué es lo que pretende? Pretende esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque en definitiva el juez no puede decidir más allá de lo que ustedes le piden. Entonces, si ustedes hacen todo bárbaro, pero no le piden exactamente lo que quieren, el juez no va a estar posibilitado a darles absolutamente nada. Esa es la importancia de la intentio. ¿Quedó claro esto? Si no queda claro algo, me dicen y volvemos o tratamos de verlo con otras palabras. Sí, clarísimo. Perfecto. Esto o cualquier cosa que hayamos dado, por lo menos de las últimas 2 clases, ya más atrás en el tiempo ya es demasiado. Bien. Y ahora pasamos al otro elemento que tiene el proceso formulario, por lo menos en su primera etapa, que es la exceptio. ¿En qué consiste la exceptio? Son las defensas que puede esgrimir el demandado. Es decir, el accionado tiene una serie de defensas que no son exactamente controvertir los hechos, porque puede controvertir los hechos, pero sí, pero estamos viendo los elementos que son esenciales y que están presentes en absolutamente todo. La demonstratio puede o no estar, entonces en una cuestión de ahorrarnos un poco de tiempo, la salteamos y pasamos a estas que son las que van a estar en absolutamente todos los procesos.
Ok. Y acá le digo a Prieto exactamente lo que acabamos de ver de la intentio, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿No? Usted me hace todo el cuento y yo le pregunto, bueno, ¿y qué es lo que quiere? ¿Cuál es la intentio detrás de ese relato? Y no puede haber un relato sin intentio. Claro, sí, puede haber un relato en el que no haya ninguna intentio atrás, pero no sé, Para no sacar ningún beneficio, ¿no? Me imagino. claro, no, judicialmente no puede haber, porque siempre tiene que haber una intentio, o sea, siempre tiene que haber la intención de que el juez, ¿no? Pero acá el ejemplo es clarísimo. Prieto me dice que nos avise que otra persona no puede, bueno, ¿y qué pretende? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué debo hacer yo con esa información? Ah, bueno, entonces la redacción debería ser, como viene ahí, ¿no? La compañera, ahí va. No lo digo por usted, Prieto, lo digo por Leticia, ¿cuál sería la pretensión de última? No lo digo por usted, Prieto, porque usted está acá y está prestando atención, entonces yo sé que acaba de escuchar, pero obviamente Leticia, como no está acá, no escuchó esta explicación y por eso, digamos, falta ese elemento. Pero ven, es un ejemplo clarísimo de que falta ese elemento, es decir, no, no puedo asistir por este motivo y aquel, justifíqueme la falta. Esa sería la intentio. Justifíqueme la falta. Que de hecho creo que al ser curso virtual, creo que ni siquiera pasamos lista, entonces o sea, reglamentariamente no se pasa lista. Eso lo tengo que confirmar después. No, pero eso es un ejemplo clarísimo de un relato, bueno, ¿y qué pretende con eso? ¿Cuál es el objetivo al final? Justifíqueme la falta en base a todo lo expuesto, le solicito que me tenga la falta por justificada, punto. Esa es la intentio. Así que me sirvió, Prieto, eso que usted me mandó para poner el ejemplo. Porque veo de la otra manera y yo qué sé, no sé, ¿cuál es la intención? Que yo sepa que no va a venir y sí, lo sé, bien, pero que yo sepa el por qué es confuso, no se entiende. Entonces ahí pone, por tanto, que no se me considere la falta o que se me tenga por justificada la falta. Y ahí queda clarito cuál es la intención de todo el relato anterior que viene. ¿Ven cómo es algo bastante más común de lo que uno creería? Pues uno por lo general no tiene esa cosa de terminar la frase diciendo, por lo tanto, tal y tal cosa. ¿No? Es como que uno deja a que el otro entienda lo que de alguna forma le gustaría. Pasamos al exceptio, perdón, pero vi ahí ese comentario y me pareció que podía servir para explicar y me desvié un poco. Pero volvemos al exceptio. El exceptio es aquello, no, como le decía, no me acuerdo a quién, la demonstratio puede estar como puede no estar. La demonstratio es cuando uno reclama algo, un derecho que no es cierto, que no es cierto en cuanto a su monto, por ejemplo. Uno no sabe cuánto pedir o uno no sabe exactamente qué cosa pedir, bueno, ahí entra a jugar la demonstratio. Entonces, puede estar como puede no estar. Si es incierta la pretensión, entonces va a haber demonstratio. Si la pretensión es cierta, no va a haber demonstratio. Entonces, por una cuestión de ahorrar tiempo y de mencionar solamente las fundamentales, vamos a obviar esa. Pero, digamos, en los manuales la encuentran. No hay ningún tipo de problema. Simplemente ver las que son fundamentales. La exceptio, entonces, son las defensas que puede esgrimir el demandado. ¿Qué es esto de las defensas que se van a agregar a la misma fórmula? Son aquellas cosas que el demandado dice que lo pueden ayudar a ganar el juicio. Y pueden ser de dos clases. Pueden ser perentorias o pueden ser dilatorias. Eso justo no lo puse, pero no hay ningún problema, se los pongo acá. Perentorias o dilatorias.
Esas son las dos clases de excepciones que puede interponer el demandado. Hasta no hace muchos años, 1989, que regía el viejo CPC, el Código de Procedimiento Civil, en Uruguay, estoy diciendo, el viejo Código de Procedimiento Civil recogía esta diferencia que venía ya desde los romanos, ¿no? En excepciones entre perentorias y dilatorias. Nuestro actual CGP no hace esa distinción entre ambas clases de excepciones y las pone todas juntas. Aquellas excepciones perentorias son las que ponen fin al juicio. Es decir, aquellas defensas que plantea el demandado que, de ser ciertas, le pondrían un fin definitivo al juicio. Por ejemplo, y la más famosa, la excepción de res iudicata o cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Es una sentencia anterior sobre el mismo punto. Por ejemplo, el actor pretende cobrar un dinero, lleva a una persona a juicio, pierde ese juicio y lo plantea de vuelta. Dice, lo voy a plantear de vuelta a ver si pasa. Y si pasa, me cobro. Si lo gano esta segunda vez, lo cobro. Bueno, la justicia no funciona como una ruleta que usted le da hasta que le salga bien, ¿no? No es una cosa que le doy tantas veces como quiera hasta que me salga lo que yo quiero. Ustedes son bastante más jóvenes que yo, la mayoría, pero no sé si se usaba cuando ustedes iban a la escuela el sapito, ¿no? Que era como una especie de figura de papel que uno le daba tantas veces y sacaba un cartelito y le daba que tenía, no sé, alguna cosa negativa. Capaz que hay alguno que tenga... Sí, se usaba, profe. Ahí va, Naya. No sé cuántos años tiene, tampoco le quiero preguntar. Pero eso se usaba en la escuela. Bueno, no es eso que usted le da tantas veces como quiera, ¿no? Porque usted le daba y le salía... yo me acuerdo que en la escuela se ponían los nombres de las chiquilinas, entonces uno le daba y le salía que uno estaba de novio con fulana. Y uno decía, ay no, qué horrible. Entonces le daba de vuelta hasta que le daba la que uno quería que saliera, ¿no? Bueno, no funciona así la justicia, no es que, ay no me salió la que yo quería, quiero otra. No, la justicia usted se presenta, acá Cadenazo dice que lo usaba en la escuela. Bien, no se han perdido entonces esas viejas costumbres. No, la justicia no funciona así, de que le doy tantas veces hasta que me salga lo que yo quiero. Entonces, si usted lo presenta una vez y pierde, bueno, esa sentencia queda lo que se llama en autoridad de cosa juzgada. Y si usted lo presenta una segunda vez, el deudor va a presentar una exceptio de res iudicata, es decir, una excepción de cosa juzgada. Y va a decir, mire, señor juez, usted ni siquiera debería entrar a ver este asunto porque este asunto ya fue decidido, ya fue laudado. No, usted no debería ni siquiera pronunciarse. Entonces, el juez va a mirar eso y va a decir, sí, efectivamente, tiene razón, y va a terminar el juicio. ¿Por qué? Porque no se puede juzgar dos veces por el mismo hecho. Ese es un ejemplo de perentorias. Después las dilatorias son las que alargan el proceso más o menos, ¿no? Como por ejemplo puede ser, yo qué sé, que ese juez no es un ciudadano, el juez que se nombró no es un ciudadano romano, que nombren a otro juez, no sé, diferentes tipos de excepciones que lo que hacen es alargar el juicio. Y con eso, más o menos, hemos visto lo que es el proceso formulario. Y nos quedaría ver, en unos breves minutos, el procedimiento cognitorio. Pero más que nada, lo que vamos a ver nosotros del procedimiento cognitorio es una comparación con el proceso formulario y con los procesos de las acciones de la ley. Y vamos a ver algunas de las diferencias principales que va a introducir este proceso cognitorio que históricamente va a venir sobre más bien finales de la República, cuando va a empezar a surgir sobre finales de la República y se va a extender durante el Imperio.
ustedes recuerden, no recuerdo si fue en este grupo o fue en uno de los presenciales que lo dije, traten de ver esto como una evolución de los procesos, ¿no? Es decir, no lo vean como diferentes estructuras procesales, cada una separada, sino traten de verlo como una cuestión evolutiva, ¿no? Vamos pasando de los procedimientos más antiguos, ¿no? La apuesta sacramental, esa cosa de los dioses, ¿no? De que hay que poner un dinero y hay una apuesta, como que es medio raro. Aquello de que para cobrarme una deuda tengo que cobrarme del cuerpo mismo del deudor, no puedo cobrarme de sus bienes, ¿no? Es ese tipo de cosas más primitivas, véanla como que va evolucionando, ¿no? Como que llegamos al proceso formulario, donde las dos partes se ponen de acuerdo, donde hay ¿no? un juicio posterior, donde hay excepciones, donde se le da traslado al demandado, que puede exponer cuáles son sus defensas. Vean cómo va como un proceso evolutivo, ¿no? Traten de verlo de esa manera. Y el proceso cognitorio vendría a ser el último de los procedimientos que incluso, eso no lo hemos dicho, porque, bueno, por ahorrar también un poco de tiempo, ¿no? Pero en algún momento coexistieron las acciones de la ley con el proceso formulario hasta que en algún momento se dejaron de utilizar las acciones de la ley. En algún momento coexistieron el proceso formulario y el proceso cognitorio hasta que se dejó de usar el proceso formulario. O sea, va evolucionando. Y en este sentido de ir evolucionando, quería mostrarle un poco las diferencias entre lo que va a ser el proceso cognitorio, que es mucho más parecido a nuestro procedimiento actual, del proceso formulario. Lo primero a destacar, lo primero a recalcar, el proceso formulario, nosotros lo vimos, era un asunto privado. Es decir, primero iban ante un magistrado y ese magistrado nombraba un juez que era un privado, ¿no? De una lista de ciudadanos romanos, etc. En el proceso cognitorio esto va a cambiar y el asunto va a pasar a ser público. ¿Y qué va a pasar con aquellas dos etapas que había en los antiguos procedimientos? Se van a eliminar. Y todo el proceso va a ser considerado una única etapa. Entonces, cuando se vaya ante el magistrado no va a designar un juez, sino que va a ser el propio magistrado el que siga todo el procedimiento, hasta dictar una sentencia al final de todo el procedimiento. Entonces, deja de ser un asunto privado, deja de existir ese contrato, esa litis contestatio, y pasa a ser un asunto público, un asunto del Estado. Es decir, la sociedad toda en su conjunto se va a preocupar por la forma en que se administra justicia. Y eso que introducen aquí los romanos va a seguir con alguna cuestión intermitente, sobre todo en la Edad Media, hasta nuestros días. Ustedes saben que los juicios actualmente son un asunto público, ¿no? Los lleva adelante el Poder Judicial. En cuanto a su naturaleza, como deja de ser un asunto privado, ¿no? El proceso formulario, al ser un asunto privado, perdón, era de naturaleza contractual. Hay un acuerdo entre las dos partes para someterse a la decisión de un juez. Por oposición, el proceso cognitorio pasa a ser el mandato de una autoridad pública, es decir, ambos se someten porque tienen la obligación de someterse a un funcionario público porque es un asunto público, y la sentencia va a ser el mandato de una autoridad pública. En cuanto a las formas, acá también hay una diferencia. En el proceso formulario, las formas eran mucho más públicas y orales. Es decir, los juicios eran públicos, la gente iba y miraba los juicios y miraba a los abogados, cómo hablaban, de las cosas que hablaban, las cosas que decían, ¿no? Y aplaudían a unos, aplaudían a otros. Era como una especie de espectáculo. Y si alguno de ustedes está pensando que era un espectáculo aburrido, que horrible, no tenían nada para hacer los romanos, no como ahora que tenemos internet y tenemos celulares y tenemos Netflix, piensen cuánta gente está mirando el juicio de Johnny Depp y de Amber Heard, ¿no? Cuánta gente le dedica horas a mirar eso solamente por el morbo de estar mirando un juicio en vivo, ¿no? Así que
no hemos avanzado o no hemos retrocedido tanto de la época de los romanos. Este tipo de cosas, de asistir a un juicio y de verlo y de ver a ver cómo se resuelven las cosas entre los famosos, pasaba en Roma, que la gente se aprontaba con sus mejores ropas, iba al foro y veía a los abogados discutir en los tribunales, y pasa hoy en día, solo que hoy lo vemos desde casa tomando mate, ¿no? En YouTube, o en Twitch, o en la plataforma que a ustedes más les guste. Y vemos gente que los publica y dice, ay, a mí me parece esto y a mí me parece lo otro, y discutimos sobre esos temas. Así que era público y oral en la antigua Roma, y algunos países sigue siendo público y oral hasta el día de hoy, ¿no? El proceso cognitorio, en contradicción, era secreto y mayormente escrito. Obviamente acá hay también una variación de la prueba, ¿no? Al ser público y mayormente oral, la prueba más importante era la prueba testimonial, qué dijo el testigo fulano, cómo declaró, etcétera, etcétera. Al ser secreto y mayormente escrito, la prueba escrita adquiere mucho más importancia. También va en consideración con una sociedad en la cual la escritura es mucho más común por medios técnicos, etcétera, de lo que era en la antigua Roma, ¿no? Es decir, ya la época del imperio, saber leer y escribir no era tan difícil, el acceso, no sé, al papel, a la pluma, a la tinta no era tan difícil, entonces, bueno, la redacción de documentos escritos era más común. Hay diferencias también en las actitudes del accionado. Nosotros habíamos visto que el accionado o demandado en el proceso formulario, igual que en las acciones de la ley, podía admitir los hechos, es decir, sí, tiene razón, puede contradecir, es decir, no tiene razón, o citar alguna excepción, ¿no? Recién vimos y hablamos de la cosa juzgada, ¿no? Podía hacer ese tipo de cosas. En el proceso cognitorio puede hacer exactamente lo mismo, puede admitir, puede contradecir, puede citar excepciones, pero puede hacer algo más, algo nuevo, que antes no podía hacer, y que es reconvenir. Reconvenir también podríamos llamarlo contrademandar. Es decir, al deudor lo demandan, y ese deudor que siente que tiene un derecho en contra de quien lo ha demandado, decide contrademandarlo. Ya que estamos con el juicio de Johnny Depp y de Amber Heard, ustedes sabrán, por lo menos los que lo siguen, que en ese juicio es un ejemplo de reconvención, ¿no? Johnny Depp demandó, no me acuerdo si alguno tiene ahí la cifra exacta, me la dice, pues estoy seguro que ustedes todos están siguiendo el juicio y tienen ahí todos 50 millones. 50 millones, bien, poquito. Un juicio humilde, ¿no? Johnny Depp reclama 50 millones de dólares a su ex esposa Amber Heard, y ella a su vez lo contrademandó, creo que por el doble, por 100 millones de dólares sería, ¿no? En cuyo caso, si Amber Heard gana el juicio, ella, a pesar de ser la parte demandada, va a cobrar 100 millones de dólares porque lo contrademandó. Ahí entrará un tema de prueba acerca de, bueno, cuánto daño probará cada uno, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eso es un ejemplo que se los traigo porque a los 7 millones que, bueno, ya Viera tiene todo, Viera me sorprende, tiene todos los datos de ese juicio. Y si le pregunto, seguramente hasta ya tiene partido, ¿no? Ya sabe si está hinchando por uno o por otro. Hay un seguimiento en Twitter de un hombre que lo está, o sea, lo ve y pone todo tal cual es. O sea, ve el vivo y pone todo. Y hoy, por ejemplo, llamaron, es como la vez 21 que llaman, ¿cómo es esto? Partes, no me sale la palabra. Sí, pero usted Viera está como, no sé, sigue al real de Twitter, Sí. Está con todo, estamos a full, dice Prieto. Sí, no, la recomendación que yo les hago, si pueden hablar inglés, si tienen un nivel de inglés más o menos decente, traten de mirarlo, porque de alguna forma es un juicio real, por más de que está todo a través de la farándula y todo eso, pero está bueno porque les permite a ustedes ver un juicio que
que es real y que no es sacado de una película, ¿no? Porque ustedes saben que las películas a veces tienen eso de que hay mucha ficción y bueno, inventan cosas, ¿no? Por el estilo. Entonces, si pueden seguirlo, está bueno porque les permite ver cómo funciona el sistema norteamericano desde lo real. Ahí va, testimonios era la palabra. Después, Ruiz, después los pone al día. En cuanto al decisor, es decir, quien toma la decisión en el juicio, en el proceso formulario va a ser un juez, que es un ciudadano romano particular, ¿no? Una persona de derecho privado, nombrado por las partes. En cambio, en el juicio cognitorio va a ser el propio magistrado, es decir, va a ser un funcionario público el que termine tomando la decisión. Y recuerden que el particular nombrado por las partes no necesariamente era abogado o no necesariamente tenía conocimientos de derecho, por lo que él fallaba o la sentencia que él dictaba era lo que a él más o menos le parecía en base a sus conceptos de justicia, equidad, etc. Mientras que el funcionario público, el magistrado, tiene algún tipo de conocimiento. En el proceso formulario, la prueba es aquella que es ofrecida por las partes, mientras que en el proceso cognitorio, el juez, el magistrado, tiene la posibilidad de pedir prueba nueva. Es decir, si hay prueba que las partes no ofrecieron y el juez entiende que es necesaria, el juez mismo puede solicitar que se diligencie esa prueba nueva. Bueno, obviamente, en cuanto a la naturaleza de la sentencia, si vimos que era un privado nombrado por las partes, vimos que era de naturaleza contractual, vimos que era un asunto de derecho privado, la naturaleza de la sentencia en el primer caso es la opinión de un particular y en el segundo caso es un acto de autoridad pública, ¿no? ¿Por qué? Porque está dictado por un funcionario público, porque es un asunto que atañe a toda la sociedad, etcétera, etcétera. Algo que no habíamos mencionado, tanto en las acciones de la ley como en el proceso formulario, la sentencia únicamente podía condenar a dar una suma de dinero. O sea que si usted pedía que se le restituyera una cosa, por ejemplo, usted había dado una cosa y que pretendía que se la devolvieran, el juez no podía mandar a que le devolvieran esa cosa. ¿Qué se hacía? Se tasaba esa cosa y se decía, bueno, esta cosa vale X cantidad de dinero y a usted le pagaban ese dinero, pero en ningún caso le devolvían la cosa. En este proceso cognitorio, no necesariamente la sentencia es monetaria, es decir, si usted reclama que se le devuelva una cosa, se le puede devolver esa misma cosa y no necesariamente el mismo valor en dinero. Eso es algo que no habíamos mencionado de los procesos anteriores, que era una limitante, obviamente, porque ustedes piensen que si ustedes van a reclamar porque quieren que les devuelvan una cosa, ustedes en realidad no quieren el precio en dinero, quieren que les devuelvan la cosa. ¿Por qué? Tendrá un valor sentimental o lo que fuera. En cuanto a los recursos es qué se hace cuando a mí no me gusta la solución de un juicio, ¿no? En el proceso formulario no hay recursos, es decir, dictada la sentencia, usted se tiene que quedar con eso. Después había posibilidades de hacer procesos posteriores, etcétera, pero no había recursos propiamente dicho. Mientras que en el proceso cognitorio existe un recurso de apelación. ¿En qué consiste la apelación? En que usted puede acudir a una autoridad superior y decirle, lo que sentenció la autoridad inferior no me gusta, cámbielo. Y los motivos, obviamente, de por qué pretende que se lo cambie. Es decir, se introduce la apelación, que en casos muy importantes podía llegar incluso hasta el mismísimo emperador de Roma, ¿no? Es decir, le llevaban al emperador la apelación diciéndole, uno de sus súbditos dictó esta sentencia que a mí me perjudica, cámbiela. O sea, llegaba hasta lo más alto de la administración romana. Y en la ejecución, y esto capaz que es algo que le dedicamos un poco más de tiempo si llegamos a dar Edad Media, en los procesos antiguos era contra la persona del deudor, ¿no? Aquel viejo concepto de obligatio, de ligazón en la persona del deudor, mientras que en este proceso nuevo, el cognitorio, es solamente sobre el patrimonio, ya no sobre la persona. No se puede someter a esclavitud a un deudor, no se puede trocearlo y repartirlo entre los acreedores, sino que los bienes
del deudor van a ser la garantía, en definitiva, de la deuda. Igual puede seguir yendo a preso. Todavía va a existir prisión por deudas en esta época. Y faltando 3 minutos para que termine la clase, dejo por acá